En su libro, Marshall nada decía acerca de otras dos categorías, las mujeres y los esclavos. Respecto de las primeras, Marshall decía que si uno miraba los derechos de las mujeres, la secuencia que él había advertido de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, indefectiblemente se iba a modificar. Esta referencia a un avance de ritmos diferentes respecto de si uno mira los derechos de las mujeres o los derechos de los varones, fue para mí un puntapié para comenzar a pensar los derechos de las mujeres en América Latina. Y fue esta observación de Marshall la que inspiró, de algún modo, el título del libro donde me ocupé de analizar la construcción de derechos femeninos, que se denomina Ciudadanas Incapaces. En efecto, durante muchos años en América Latina las mujeres fueron definidas como ciudadanas, es decir, adquirieron los derechos de votar, de elegir y de ser elegidas, sin haber adquirido al mismo tiempo la capacidad jurídica plena para actuar civilmente. Si uno mira el mapa de América Latina, encuentra que las mujeres accedieron a los derechos políticos más o menos alrededor de mediados del siglo XX, para poner una fecha común. Hubo algunos países donde este proceso se alcanzó unos años antes, sin embargo, por ejemplo en Uruguay o en Brasil, donde las mujeres adquirieron el derecho a elegir y ser elegidas en 1932, no pudieron votar sino hasta mediados de la década del 40, cuando se restituyó el gobierno democrático, el régimen democrático, después de algunos años de dictadura. Esta situación que observamos en Uruguay y en Brasil, de derechos femeninos, políticos, sancionados a principios de la década del 30, es bastante excepcional. En la mayoría de los países es un dato de los años 40 y posteriores. Cuando uno mira cuándo las mujeres adquirieron la capacidad civil plena, es llamativo que esta condición se adquiere varios años, varias décadas incluso después de haber logrado la sanción del voto femenino. En Brasil, por ejemplo, la capacidad civil plena se sanciona en 1962. En Argentina, en 1968. En Chile, en 1989. El país pionero en el Cono Sur fue Uruguay, que sanciona la Ley de Derechos Civiles de la Mujer en 1946. Uruguay es el único país que, al sancionar la capacidad civil plena, lo hace con una ley de la cual, en cuyo proceso legislativo participan tanto varones como mujeres. En ese momento, gracias a la sanción del voto femenino de 1932, al cual me referí recién, en el Congreso había mujeres en la Cámara de Diputados y mujeres en la Cámara de Senadores, y estas tuvieron una activa participación en la elaboración de la Ley de Derechos Civiles de 1946. En Brasil, en 1962, se dicta una ley que se conoce como Estatuto da Mulher Casada. 1962 en Brasil, es una coyuntura política bastante particular. El presidente en ejercicio en ese momento era João Goulart, que había sido electo vicepresidente y que por la renuncia del presidente Jânio Quadros en 1961 había quedado a cargo al frente del país. João Goulart pertenecía al PTB, el Partido de los Trabajadores Brasileiros, partido al cual había colaborado a fundar Getúlio Vargas, el mismo que
dio vida a lo que se conoce como el Estado populista en Brasil. En 1962, cuando Goulart queda al frente de la presidencia, la UDN, Unión Democrática Nacional, el Partido Liberal de Brasil, que había logrado en las elecciones de 1960 colocar por primera vez un presidente de su partido, Jânio Quadros, se vio ante la disyuntiva, por la renuncia de Quadros, de haber ganado las elecciones y de tener que seguir adelante con un gobierno a cargo del partido que ellos consideraban sus más fervientes, se consideraban sus más fervientes enemigos, que era el PTB. Aceptar esta situación o, por el contrario, dar un golpe de Estado. En 1964 el golpe de Estado se hizo realidad, la UDN colaboró en la coalición golpista, pero en este marco, en este lapso de poquitos años entre 1961 y 1964, Goulart habilitó un espacio para una reforma legislativa en la cual se incluyó también la reforma de los derechos de las mujeres. No tanto por iniciativa del presidente, sino más bien por aprovechamiento de la oportunidad política por parte de algunos representantes en el Congreso que durante largos años antes habían querido promover una ley de estas características y que no habían encontrado, digamos, el marco institucional en el cual lograr una sanción tal. En 1962 entonces se sanciona el Estatuto de la Mujer Casada, que tiene una limitación para la autonomía femenina, puesto que si bien se dice que la mujer es plenamente capaz de derecho y plenamente capaz de hecho, lo cierto es que se mantiene la cláusula por la cual el marido sigue siendo el representante de la sociedad conyugal y como tal el representante legal de la familia. Esto recortaba derechos para las mujeres que, siendo el marido el único representante legal, seguían cayendo bajo la necesaria consulta y aprobación del varón para llevar adelante determinados actos. Más llamativo es el caso de Argentina, que en 1968, bajo una dictadura que se autoproclamó Revolución Argentina, al frente estuvo Juan Carlos Onganía, un militar nacionalista que pretendió llevar adelante una profunda reforma electoral y profunda reforma legislativa, y entre las leyes que pretendió modificar estuvo el Código Civil. En 1968 entonces se aprueba una reforma parcial del Código Civil donde finalmente se incorpora la figura de capacidad civil plena. El ministro que llevó adelante esta reforma fue el que era entonces el ministro de Justicia, Guillermo Borda, que luego es pasado al Ministerio del Interior en el momento en el que se aprueba la reforma, pero que sin embargo fue su gran artífice e inspirador. Guillermo Borda fue en esos años también autor de una ley de persecución del comunismo, con lo cual tenemos aquí una reforma parcial del Código Civil a manos de lo que podríamos denominar una tecnocracia aliada al poder militar, y es esta alianza entre tecnócratas civiles y militares lo que dio forma a la dictadura de 1966 en Argentina, que fue marco para esta reforma parcial del Código Civil, y luego se va a reeditar también esta misma alianza entre tecnocracia civil y poder militar en la dictadura de 1976, la última de las dictaduras que vivió Argentina. Nos interesa entonces detenernos en el hecho de que se formulan, se legisla sobre derechos civiles femeninos en Argentina, derechos que habían estado reclamados por el movimiento feminista desde principios del siglo XX,
bajo un régimen dictatorial. Esta asociación entre derechos civiles que se promueven en el país bajo un régimen dictatorial fue un elemento de análisis para mí muy interesante, y por eso es que en la comparación entre Argentina, Brasil y Uruguay sumó otro caso más en el análisis, que es el caso de Chile. En efecto, mirar el caso de Chile sirvió para fortalecer esta idea de que en América Latina los derechos femeninos fueron tanto promovidos bajo regímenes democráticos cuanto bajo regímenes dictatoriales. Si miramos el caso de Chile, las mujeres adquieren la capacidad civil plena en 1989 por un decreto firmado por el ministro de Justicia del entonces dictador Augusto Pinochet, en el medio de un clima de reformas legislativas que el dictador preparaba para, de algún modo, encuadrar su salida de la dictadura y la transición a la democracia. Una transición en la cual el dictador se pensó como posible candidato, pero que se ocupó de armar un andamiaje jurídico tal que, aún perdiendo la posibilidad de presentarse como candidato, le sirviera para seguir controlando el proceso de la transición más allá de 1989.